Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el tema de protocolos y uno de los temas, por así decirlo, más importante en lo que respecta a Swift. ¿Por qué digo que más importante? No es que lo más importante que vamos a ver, el lenguaje tiene un montón de aspectos importantes porque aún así no podemos sacrificar lo que es el control de flujo, función y cosas así básicas de otros lenguajes, pero en este caso contamos con lo que son los protocolos, que es algo con lo cual Apple anunció, hizo fanfare, hizo un montón de cosas diciendo que era un lenguaje orientado a protocolos, que era innovador porque se orientaba a protocolos y que era el primer lenguaje orientado a protocolos y cosas así. La realidad es que para los que sepan programar, por ejemplo, en Java y manejan interfaces, les aviso que el aprender protocolos les va a resultar muy fácil, porque muchas de esas características de las interfaces son las mismas de los protocolos. A priori, de hecho, una interfaz y un protocolo son lo mismo. La diferencia es que, al igual que sucede en otras cosas en Swift, tiene como cierto poder extendido. Por ejemplo, en Swift tenemos la posibilidad de almacenar funciones en variables y tratar funciones de primer orden, es decir, funciones que toman funciones y cosas así. Que eso se lo ve mucho en programación funcional, no tanto en programación imperativa. Se lo utiliza, sí, pero no es algo que se ve tanto. Y es un recurso que la verdad lo considero como muy bueno. Las enumeraciones son bastante poderosas. Nosotros, si venimos de C, sabemos que las enumeraciones son un número y nada más. Y en Swift vemos que podemos hacer un montón de cosas. En este caso los protocolos son como interfaces en Java, nada más que más poderosas. Ahora bien, ¿qué es un protocolo? Un protocolo lo podemos ver, por así decirlo, como un plano de, por ejemplo, métodos, propiedades y entre otros elementos a los cuales, por ejemplo, una clase, una enumeración o una estructura se tienen que adaptar. Es decir, estamos estableciendo un modelo básico a lo cual lo que tome el protocolo y lo utilice tenga que adaptarse. Por ejemplo, si tenemos un protocolo el cual define una propiedad, por así decirlo, una propiedad de tipo string que se va a llamar nombre, una clase que quiera adaptarse a ese protocolo va a tener que tener a la fuerza una variable o una constante que sea llamada nombre y de tipo string. Es decir, estamos indicando algo que nos garantice que tenga ciertos elementos. Además de esto sirven para definir tipos, porque hasta ahora cuando definíamos tipos usábamos los tipos base que vienen con lo que es el lenguaje y algunas cosas en la librería estándar, pero también tenemos la posibilidad de crear otros tipos, por así decirlo, con clases, estructuras, enumeraciones. Los protocolos a su vez también permiten crear tipos nuevos y podemos clasificar cosas en base a protocolos a los que se adaptan. Por ejemplo, uno de los tantos protocolos que es conocido es el protocolo de comparable. El protocolo comparable establece los métodos por los cuales uno puede decir que un elemento es comparable con otro del mismo tipo. Por así decirlo, dos números enteros podemos decir que uno es mayor que otro. Dos strings podemos decir que uno es mayor que otro. ¿Cuándo un string es mayor que otro? Cuando, por ejemplo, en el orden alfanumérico tenemos que un string precede a otro, por ejemplo, así decirlo en el diccionario. Uno cuando ve el diccionario, uno dice, bueno, esta palabra está antes que esta otra por un orden lexicográfico. En este caso se hace exactamente igual con los strings. Y así podemos crear nuestros propios tipos que también sean comparables. Otros protocolos son el hashable, un protocolo que ya vimos y que dijimos que era un protocolo, pero no lo mencionamos mucho. Era el protocolo de error. Cuando nosotros queríamos manejar errores, teníamos que hacer que las cosas se adapten al protocolo de error. Que el protocolo de error, de hecho, vamos a decir que es un protocolo vacío, con lo cual no tiene ningún elemento en su interior, solamente dice que es del tipo error y nada más. Es para marcar una distinción. Y es donde está, por ejemplo, el tema de manejo de tipos. Ahora bien, todo muy lindo, definimos lo que es un protocolo y definimos que también una clase, una estructura o una enumeración puede adaptarse o conformarse a un protocolo, con lo cual estamos diciendo que sabemos que esa clase va a tener los elementos que el protocolo establece. ¿Sí? Es básicamente un modelo y algo que satisface ese modelo. Ahora bien, vamos a crear un protocolo simple que de hecho no va a tener mucho sentido. Vamos a crear protocolos al principio que no sean un ejemplo claro como lo hacemos siempre, sino que sepamos escribir la sintaxis. Para escribir un protocolo escribimos primero la palabra clave protocol. Ahí está, protocol. Después el nombre del protocolo y vamos a escribir el nombre del protocolo casi siempre empezando con mayúscula por cuestiones de que un protocolo, recordemos que define un tipo. Entonces vamos a llamarlo por ejemplo proto, así nomás. Abrimos y cerramos llaves y al igual como lo haríamos en una clase o lo haríamos en una estructura, tenemos que decir qué es lo que queremos que tenga dentro.
pueden ser variables, pueden ser en este caso funciones, entre otras cosas. Y vamos ahora a crear una clase. Es decir, el protocolo proto está vacío, no tiene nada. Y vamos a crear, por ejemplo, una clase. Ponemos class y la vamos a llamar clase padre. Abrimos y cerramos llave. La clase también va a estar vacía. Y ahora vamos a crear una clase hija. Vamos a poner clase hija. Y ahora, ¿cómo decimos que la clase hija herede de la clase padre? Ponemos dos puntos y clase padre. Abrimos y cerramos llave y ahí podremos ir escribiendo lo que sería el cuerpo de las clases y el protocolo. Ahora bien, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, la clase hija se adapte al protocolo proto? Bueno, nosotros escribimos clase hija, dos puntos, clase padre, y después de clase padre hay que poner coma, porque vamos a seguir agregando cosas y en este caso vamos a poner un protocolo. ¿Cuál va a ser? Proto. Con lo cual estamos diciendo que todo lo que definamos dentro de proto va a tener que estar definido en clase hija. Dentro de proto, por ejemplo, si definimos una función, no va a tener un cuerpo, va a ser solamente el encabezado de la función. Y dentro de la clase hija vamos a tener que usar ese mismo encabezado y además incorporar obviamente un cuerpo como una implementación de ese prototipo, por decirlo así. Ahora bien, una ventaja que tenemos en Swift es que podemos hacer que una clase no solamente se conforme a un solo protocolo, sino que se conforme a varios. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un segundo protocolo, vamos a crear otro protocolo, ponemos protocol y le vamos a llamar, ahí está, protocol, y le vamos a llamar proto2, abrimos y cerramos llave, y vamos a la clase hija, que es clase hija, dos puntos, clase padre, coma, proto. Si ponemos otra coma y ponemos ahora lo que sería el segundo protocolo, ponemos proto2, y también estaríamos diciendo que la clase hija se conforma a proto2, y que es una clase hija o hereda de clase padre. Entonces, hasta ahí lo de la clase padre no vemos nada. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no queremos que herede de otra clase? Por ejemplo, queremos que clase hija en realidad sea una clase normal y que no herede de una clase padre, sino que solamente se conforme a los protocolos. ¿Cómo solucionamos esto? Es simple. Borramos lo que es la herencia, es decir, quedaría clase hija, dos puntos, proto, proto2. Es decir, ponemos class, el nombre de la clase, dos puntos. Si hereda de alguna clase lo ponemos. Y después, separando con coma, vamos a ir poniendo lo que son los distintos protocolos. Si no hay una clase de la cual heredemos, no la ponemos, evitamos la primer coma, obviamente, porque la coma es una separación entre elementos. Y entre la nada y el primer elemento no hay nada que separe, entonces no hay que poner la separación. Y quedaría entonces clase hija o class, el nombre de la clase, dos puntos, y los protocolos a los que se vaya conformando separados por coma. Entonces, ya estamos viendo el cómo podemos empezar a trabajar con esto y vemos la utilidad de los protocolos. Pero no sabemos, por ejemplo, cómo crear variables y cómo crear funciones, que es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, porque el tema protocolo es largo y prefiero dividirlo en partes para que sea más digerible. Así que ahora vamos a, por ejemplo, explicar el cómo crear constantes o variables, o mejor dicho, propiedades, que es el nombre correcto que se le daría en Swift. Si nosotros queremos crear, en este caso, variables y constantes o propiedades en general dentro de un protocolo, tenemos que considerar de que las variables o las constantes pueden ser de tipo obtenible solamente, es decir, de solo lectura, o de lectura y escritura, si lo queremos llamar así. En realidad es getTable y setTable, que se puede obtener y se puede configurar, o se puede cambiar el valor. Y tenemos el caso en que se pueden hacer las dos cosas, o las que son de solo lectura. No podemos hacerla de sola escritura porque carece de sentido eso, porque no lo vamos a poder manipular. Entonces tenemos que saber que existen esos dos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El mismo nombre lo indica. El de solo lectura solamente vamos a poder leer los valores de ahí. Ahora, el de lectura y escritura vamos a poder también configurar cosas o cambiar valores, que hasta ahora lo estamos viendo como constantes y variables. Algo a mencionar de los protocolos con respecto a las propiedades es que, primero, no especifica nunca si tiene que ser almacenada o computada. Puede ser almacenada o computada de manera indiferente, no nos importa, o por lo menos los protocolos no establecen ningún comportamiento con respecto a eso. Y eso es algo a lo que hay que considerar. El protocolo va a decir nomás que hay que crear una variable o una constante de ese tipo y nada más. Ahora bien, uno cuando vaya a crear la instancia de eso y lo vaya a implementar, en realidad no tiene la obligación de hacerlo de alguna forma o de otra, sino que puede escoger. Y otra cosa es que, por ejemplo, puede ser una variable o una constante, y eso no se especifica cuando lo hacemos en el protocolo. El protocolo siempre lo define como variable. Ahora bien, depende si es, por ejemplo, de solo lectura o de lectura y escritura, es en base a lo cual nosotros vamos a tener que tomar la decisión si usar variables o constantes cuando lo implementemos. Si es de solo lectura, podríamos usar una constante.
Ahora bien, si es de lectura y escritura, no podemos usar una constante porque no se ajustaría a lo que el protocolo dice. El protocolo dice que también podemos configurar, podemos escribir. Y si lo hacemos con una constante, no podemos escribir una constante, con lo cual estamos faltando al protocolo, no cumplimos con el protocolo y es un error. Bien, entonces, ¿cómo creamos, por ejemplo, variables o constantes dentro de un protocolo? Vamos a borrar lo que es proto2 porque no nos interesa. Vamos a borrar también proto2 de la definición de la clase, porque decíamos que toma un protocolo. En este caso tenemos el protocolo proto, tenemos la clase padre, que también la vamos a borrar porque no nos interesa. Nos quedaría el protocolo proto y la clase hija, que de hecho vamos a ponerle como nombre clase normal. No se me ocurre otro nombre, así que le ponemos clase normal, que se ajusta al protocolo proto. Entonces, cuando vamos al protocolo proto, vamos a empezar a definir, por ejemplo, propiedades. Si nosotros queremos definir una propiedad de solo lectura, vamos a poner var, la palabra clave var, como lo hacemos siempre. Vamos a darle un nombre, en este caso solo lectura. Dos puntos el tipo, en este caso quiero que sea de tipo string. Esto es fundamental especificar el tipo porque en un protocolo no podemos decir un valor que tenga esto, sino que sí o sí tenemos que decir el tipo. El valor lo va a establecer lo que lo implemente. Tenemos que entender que un protocolo es una cosa muy abstracta que no tiene detalles. Solamente establece los elementos que va a tener, qué valor va a tener, y eso no lo podemos saber. El que lo implemente será el que vaya a hacer algo con eso. Después de poner var solo lectura, dos puntos y el tipo, vamos a hacer un espacio, abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave vamos a indicar si se puede configurar o se puede leer y se puede escribir. ¿Cómo hacemos para indicar que solamente se puede leer? Ponemos la palabra clave get, G-E-T, y entre las llaves quería solamente la palabra get, lo cual está indicando de que esta variable va a ser utilizada para solo lectura. Y de hecho acá vemos que Swift nos está marcando un error, y el error proviene de que la clase normal, que era la clase que se adapta al protocolo, no se está adaptando al protocolo porque el protocolo dice que tiene que tener una variable de solo lectura. No vamos a arreglar todavía el problema, lo vamos a arreglar ahora en un momento, pero vamos a crear también otra variable dentro del protocolo. Ponemos var, y en este caso vamos a poner lectura, escritura, que sea de tipo, en este caso por ejemplo entero. Abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave vamos ahora a poner que se pueda leer y escribir. Entonces ponemos get, espacio, set, con lo cual estamos diciendo que esta variable se puede leer y escribir, es decir, podemos leer su valor y modificarlo también. Vamos a crear una tercera variable, y en este caso con una peculiaridad. La tercera variable vamos a hacer que sea estática, es decir, una variable de tipo. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos static, al igual que hacemos hasta ahora, var, el nombre, vamos a poner variable de tipo, dos puntos, en este caso queremos que sea un booleano, o sea, bool. Abrimos y cerramos llave e indicamos si es de lectura o escritura, en este caso vamos a poner que sea de lectura y escritura, es decir, get y set, separados con un espacio. Ahora bien, vamos a solucionar este error que nos está dando, en este caso Xcode, diciendo que la clase normal que se tiene que adaptar a proto no se está adaptando. ¿Cómo lo arreglamos? Dentro de la clase hay que definir los elementos. Veamos, proto dice que tiene que tener una variable que se llame solo lectura, sea de tipo string, y podemos solamente leer su valor. Vamos dentro de la clase normal, definimos por ejemplo var, que le vamos a llamar solo lectura, dos puntos string, es igual en este caso al string que dice hola, ¿sí? Vamos a definir una segunda variable que vamos a llamar var, en este caso es de lectura y escritura, entonces ponemos lectura, escritura, dos puntos int, es igual a 17. Y vamos a crear una variable estática, ponemos static var, que la vamos a llamar en este caso variable de tipo, dos puntos bool, para decir que es de tipo booleano, y es igual en este caso a false. Y si vemos ahora esto, no nos está marcando un error, porque ya no nos marca error la clase normal. No nos marca error por cuestión de que ya implementamos todo lo que el protocolo dice. El protocolo nos decíamos que teníamos que implementar estos tres elementos, y dentro de la clase normal ya lo implementamos, con lo cual ya la clase normal se conformó al protocolo. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros queremos tener elementos los cuales sepamos que hay un comportamiento que pueden cumplir. Imaginémonos, hasta ahora nosotros trabajamos por ejemplo con animales, los cuales tenían un nombre o cosas así, y nosotros queremos que por ejemplo los elementos de nuestro sistema tengan un nombre, una forma de identificarlo. ¿Cómo podemos garantizar de que todo elemento que guardemos sea identificable? Haciendo un protocolo y le ponemos un identificador en forma de propiedad dentro del protocolo. O que todo elemento tenga una descripción en forma de string. ¿Cómo hacemos eso? Mediante un protocolo.
creamos un protocolo que diga, por ejemplo, descriptible o que se puede describir o con descripción, como queramos llamarlo. Y dentro de eso definimos, por ejemplo, una función que no toma nada y devuelve un string o directamente un string. Y el string sería la descripción. Entonces sabemos que todo elemento que se adapte al protocolo de descriptible va a tener una descripción. Y vamos a poder obtener esa descripción y vamos a poder dar una descripción al usuario. Ahora bien, vamos a borrar lo que es estos protocolos y esta clase para definir un protocolo más decente. Algo que realmente tenga sentido. Y por ejemplo vamos a crear un protocolo. Protocol. Y el protocolo o al protocolo le vamos a poner el nombre de nombrable. Para decir que podemos darle un nombre a este elemento. Abrimos y cerramos llave y dentro de la llave vamos a poner los elementos. Y en este caso vamos a hacer que tenga un solo elemento. Una propiedad var que la vamos a llamar nombre y que sea de tipo string. Y además vamos a establecer de que sea de solo lectura. Ponemos entre llaves get. Y ahora podemos crear por ejemplo una clase que se llame class persona, la típica clase que veníamos creando hasta ahora. Abrimos y cerramos llave. Y antes de cerrar la llave vamos a poner un 2 puntos para decir que persona se adapta al protocolo de nombrable. Entonces ponemos nombrable, es decir, class persona 2 puntos nombrable. Y nos está marcando un error nuevamente porque no se está adaptando al protocolo. Y para que se adapte ponemos var, en este caso ponemos lo que es nombre 2 puntos string. Y vamos a poner un inicializador, ponemos init, abrimos llave, nombre 2 puntos string. Cerramos ahí paréntesis, abrimos y cerramos llave y ahora ponemos self.nombre es igual a nombre. Ahí está. Con lo cual nosotros ahora podremos crear una instancia de la persona. Podríamos crear una instancia, ponemos let Carlos, el típico ejemplo, es igual a persona. Abrimos paréntesis, nombre, 2 puntos, entre comillas ponemos lo que es el nombre de la persona, que sería Carlos. Cerramos paréntesis y ponemos print después de esto, que Carlos.nombre. Y sabemos que Carlos.nombre existe no solamente porque lo definimos dentro de lo que es la clase persona, sino porque la clase persona se adapta al protocolo nombrable. Con lo cual sabemos de que va a tener un nombre. ¿Podemos crear otra clase que se adapte a este protocolo? Claramente que podemos. Podemos crear otra clase. Ponemos class mascota 2 puntos. Queremos que se adapte a nombrable. Entonces ponemos nombrable. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto definimos distintos elementos. En este caso vamos a poner, por ejemplo, var nombre animal. ¿Sí? Para saber el nombre del animal que tenemos. Si un perro, un gato o lo que sea. Que va a ser de tipo string. Hasta ahí vemos bien. Y creamos ahora una segunda variable. La cual va a ser que se adapte al protocolo. Que va a ser nombre. Porque generalmente uno cuando tiene una mascota le da un nombre. Que va a ser de tipo string. Y en este caso no le vamos a dar un valor. Porque vamos a crear un inicializador. Ponemos init. Abrimos paréntesis. Ponemos nombre animal. 2 puntos string. Coma. Ponemos nombre. 2 puntos string. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto hacemos las asignaciones típicas que son self.nombre es igual a nombre. Y self.animal, nombre animal es igual a nombre animal. Ahí está. Con lo cual si ahora queremos crear también una instancia de la mascota, ponemos let perro es igual a mascota. Abrimos paréntesis. Ponemos nombre del animal, y en este caso el animal va a ser un perro, obviamente. Y el nombre le vamos a poner, por ejemplo, Timmy, por darle un nombre cualquiera. Con lo cual, tenemos la clase perro, la clase mascota y la clase persona. La clase persona con el ejemplo de Carlos, la clase, en caso del perro, vamos a poner print. Y el string que diga, tenemos un operador de interpolación, en este caso perro.nombre animal llamado operador de interpolación, y dentro del operador de interpolación ponemos perro.nombre. Si le damos a correr a esto, ya podemos darnos una idea de lo que tendría que estar haciendo, por lo menos eso sería importante. Y vemos que imprimimos Carlos y después tenemos un perro llamado Timmy. Nada raro, todo bien, pero notemos de que tenemos a mascota
y a persona, dos clases diferentes, que se adaptan a lo que es el protocolo de nombrable. El protocolo de nombrable, que es lo que nos establece, o la idea del protocolo es que todo lo que se adapte al protocolo de nombrable tenga un nombre. Nada más. Esa es la idea. Saber que podemos tener ese comportamiento en todo lo que se adapte a ese protocolo. Y como vamos a ver más adelante, es un tipo. Ahora vamos a borrar todo y vamos a poner un ejemplo que de hecho va a trascender a este episodio porque va a seguir en el episodio que viene con otros ejemplos, que es el caso de incluir funciones dentro de protocolos. ¿Cómo hacemos eso? Es exactamente igual a como lo haríamos con las funciones normales dentro de una clase o una estructura, pero con la diferencia que solamente es el encabezado. No hay que poner lo que viene entre llaves, de hecho no hay que poner las llaves. Tendríamos que poner exactamente lo mismo que pondríamos siempre, omitiendo la llave y todo el contenido interior. Es básicamente eso. Entonces queremos en este caso un protocolo, ponemos protocol. ¿Protocol qué? ¿Cómo lo vamos a llamar? Generador número aleatorio. ¿Sí? Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a crear una función, la que ahora vamos a poner func. ¿Sí? Y el nombre de la función va a ser random, para indicar que vamos a generar un número random. La función random no va a tomar nada, entonces abrimos y cerramos paréntesis y ponemos la flecha de retorno y vamos a decir que devuelva un double. Nosotros queremos que la función random no tome nada y devuelva un double, que es la forma de calcular un número aleatorio. Todo lo que se ajuste a lo que es el protocolo generador de número aleatorio va a tener la capacidad de, o tendría que ser así, de generar un número aleatorio. Algo que quiero mencionar antes de continuar con los ejemplos es que cómo hacemos para crear, por ejemplo, funciones estáticas. Al igual que hacíamos con las propiedades, precedemos el nombre de la función con static, sería static fun y el nombre que querramos. Y otra cosa que no se nombró es el tema de class y static y cuál es su diferencia. Cuando nosotros creamos elementos de tipo, algo que me olvidé de mencionar en los videos correspondientes, podemos tener, por ejemplo, vamos a definir una clase aparte, ponemos class, algo, abrimos y cerramos llave. Y algo puede tener, por ejemplo, static var algo 1, que sea de tipo string, y sea igual en este caso a la cadena hola. O podemos tener, por ejemplo, algo que sea class var algo 2, string. Abrimos y cerramos llave y ponemos ahora return. ¿Return qué? Ponemos return, en este caso un string que diga adiós. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de crear una propiedad almacenada llamada algo1 de tipo string, que es igual a hola, que va a ser de tipo, es decir, está asociado a algo, no a una instancia. Y después puse class var. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá lo que acabo de definir también es algo de una propiedad de tipo. También se puede hacer con funciones. Cuando se hace con propiedades tienen que ser a la fuerza propiedades computadas, no almacenadas. Cuando se hacen con funciones, se hace como funciones o métodos normales, no hay mucha vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre static y class? Además de esta diferencia con las propiedades. A priori hacen lo mismo, asocian las cosas al tipo y no a la instancia, pero la diferencia es que cuando hacemos algo de tipo static no lo podemos sobreescribir en una herencia. Es decir, si heredamos no lo podemos sobreescribir. Cosa que cuando hacemos algo de tipo class sí se puede sobreescribir. Esa es la diferencia. Esto lo podemos hacer tanto con propiedades como clases, y pido disculpas por no haberlo explicado antes, de algo que se me pasó entre los temas, pero si se sigue el curso como se debe, se llega a este capítulo y se aprende. Y es bastante útil cuando uno quiere sobreescribir. No puedo usar static para sobreescribir. Recordemos que usamos el override para sobreescribir. En el caso de el algo 1 no lo podemos sobreescribir, pero en el caso de algo 2 es algo que podemos sobreescribir su comportamiento. Eso es tanto para funciones como para lo que son propiedades. Quería aclarar eso nomás. Borramos ya el ejemplo de algo y volvemos al tema del generador de número aleatorio. Ahora bien, ¿para qué sirve el generador de número aleatorio? A priori, la idea es que los nombres concuerden con lo que hace. En este caso, todo lo que se conforma al generador de número aleatorio pueda generar un número aleatorio. Y algo que en sí no se especifica, pero algo a mencionar importante, que vamos a suponer de que el que implemente el generador de número aleatorio se va a adaptar a algo. Cuando nosotros obtenemos un número aleatorio, no obtenemos un número aleatorio, por ejemplo, del 1 al 100 o del 1 al 1000 o del 0 al millón. En realidad los números aleatorios, si los trabajamos de manera pura y como se trabajan la mayoría de las veces, existen formas de obviamente convertir eso a un número que nosotros querramos, pero en general se trabajan con valores entre el 0 incluido y el 1 sin incluir. Son números decimales, es decir, por ejemplo 0,5, 0,
el 0,99999 hasta que lo que represente el sistema de numeración o lo que sea, pero valores decimales entre 0 incluido y el 1 sin incluir. ¿Por qué remarco esto? Porque nosotros diríamos, bueno, acá random no nos dice en ningún momento que tiene que cumplir eso. Pero la idea es que también nos adaptemos a ciertos comportamientos, y uno de los comportamientos de los números aleatorios es que son entre ese rango de números. Uno diría, pero yo quiero obtener un valor aleatorio entre, por ejemplo, el 5 y el 10. Hay una cuenta muy sencilla, una fórmula muy simple para convertir ese número decimal o ese número en punto flotante, la forma correcta de llamarlo, computacionalmente hablando, que es haciendo unas pequeñas operaciones y podemos obtener un número en el rango que nosotros querramos. Pero a priori, cuando obtenemos un número aleatorio, va a ser entre el 0 y el 1 sin incluir. Ahora vamos a crear lo que es una clase, la cual vamos a poner un nombre poco intuitivo, pero si ponemos el nombre en inglés es más largo y molesto. El nombre del algoritmo de generación de número aleatorio que vamos a ver hoy no es necesario que entiendan todo lo que hace, porque es un algoritmo que existe, es algo que se puede investigar y todo. Es un generador de números pseudo aleatorios, porque no es aleatorio en realidad. El comportamiento lo puedes predecir, pero genera números a priori que parecen aleatorios. Se le puede encontrar un patrón si entendemos cómo funciona. El algoritmo en sí se llama Linear Congruential Generator, el cual se encarga de generar números pseudo aleatorios. Así que vamos a llamarlo simplemente LSG para evitarnos ese tipo de problema. Le llamamos por la sigla en inglés, entonces ponemos en este caso class LSG, y el cual se va a adaptar a generador de número aleatorio, es decir, dos puntos, generador de número aleatorio, abrimos y cerramos llave, y dentro de la clase vamos a empezar a definir los distintos elementos. Vamos a crear en principio una variable var, la cual vamos a llamar último valor, que es de tipo double, y que va a ser igual a 42.0. El 42.0 en realidad el punto 0 no es necesario, pero para entender de qué es un número en punto flotante es bueno ponerle el punto para darnos cuenta nosotros. Y vamos a empezar a poner unos números que pueden parecer muy raros, pero vamos a utilizarlos para trabajar. Creamos una constante let m, que vamos a suponer en este caso que es de tipo también flotante, el cual va a ser 139.968.0. Vamos a crear otra constante, let a, que también va a ser de tipo double, y en este caso va a ser igual a 3.877.0. Vamos a crear lo que es una constante c, ponemos let c, que es igual en este caso a 29.573.0. Son números que parecerían enteros, pero los necesitamos en punto flotante. Y ahora vamos a definir la función para que se adapte al protocolo de random. Ponemos de generador de número aleatorio. Creamos la función random. Ponemos func random. Abrimos y cerramos paréntesis. Ponemos la flechita con el double. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a hacer unas operaciones que nos van a dar el número aleatorio. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos último valor. Va a ser igual. Y acá es donde van a tener que hacer un ejercicio de fe y creerme de que esto funciona. De hecho, lo vamos a probar de que funciona medianamente bien. No es completamente aleatorio, pero bueno, vamos a suponer. Vamos a abrir paréntesis. Ponemos último valor por a más c. Hasta ahí vamos bien. Cerramos paréntesis. Y los números en punto flotante en sí tienen, o los double, tienen un método el cual nos va a permitir obtener el resto de la división, suponiendo que la división la hiciéramos, por así decirlo, de manera natural. Cuando nosotros trabajamos con divisiones naturales, podíamos obtener el cociente y el resto. Y en este caso, cuando trabajamos en número en punto flotante, la división, si la hacemos normal con la barra diagonal, vamos a tener el problema que la división nos va a dar un número decimal. Y acá en este caso queremos suponer de que va a ser la división entera, pero el resto no lo dé como un número entero, lo dé en punto flotante. Y ahí es donde está la cosa, puede dar un número decimal. Cuando trabajamos, por ejemplo, 5 dividido 4 está bien, el resto va a ser 1. Es un número entero, pero como estamos trabajando con punto flotante va a devolver un punto flotante.
Pero, por ejemplo, podríamos tener caso de hacer la división de 0.8325 dividido 0.2312. Y ahí sí el resto no va a ser un número exacto, va a ser un número decimal. Y es lo que nos interesa a nosotros de obtener ese número decimal. ¿Cómo hacemos para obtener el resto en punto flotante? Teniendo un número en punto flotante, o algo que es de tipo double en este caso, ponemos punto truncating remainder. ¿Sí? La pronunciación no me salió lo mejor que hay, es básicamente obtener el resto. Abre paréntesis, dividing by, dos puntos, es el nombre de la función. La función se llama truncating remainder y el parámetro que toma es dividing by. Y en este caso tiene que tomar un valor por el cual va a dividir, es decir, lo primero dividido lo segundo, pero en este caso en vez de darnos el cociente que es el resultado de la división, nos estaría dando el resto. Esa es la función del truncating remainder. ¿Qué valor le vamos a pasar a esto? Veamos que hasta ahora usamos lo que es el valor A, el valor C, el último valor. Entonces nos queda usar la M. Con lo cual obtenemos ese valor. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que obtuvimos todo esto, vamos a hacer un return. ¿Pero un return de qué? De último valor. ¿Sí? Dividido M. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco qué pasó. Porque esta función es muy rara, esta clase es muy rara, de hecho es una de las clases más raras que vimos hasta ahora. El LCG o LSG, el algoritmo este, que se conforma al protocolo generador de número aleatorio, va a tener 4 elementos. Una variable que se va a llamar último valor, que es la que vamos a usar para obtener el valor a retornar, y va a ser pseudo aleatoria porque vemos que tiene una semilla, que es el primer valor de último valor. Sí, sonó medio raro, pero en base a esta semilla se lo conoce como semilla esto, que es en base a lo que va a devolver el resto de valores. Si de hecho creamos una instancia de eso y obtenemos un valor, y creamos otra instancia de esto y obtenemos el primer valor aleatorio, van a ser el mismo. Por cuestiones de que utiliza esta forma de trabajar. Pero de ahí en adelante los resultados van a ser aleatorios. Entonces por eso es pseudo aleatoria. No es completamente aleatoria porque podemos establecer ese patrón. Después M, A y C son números óptimos para realizar esta operación. Y después la función random, que no toma nada y devuelve un double. A último valor le asignamos un nuevo valor que lo calculamos haciendo último valor por A más C. Y eso obtenemos el resto de dividirlo por M. Es un resultado medio raro, es un algoritmo que hay, no voy a tratar de que lo entiendan, de hecho cuesta entenderlo al algoritmo. Y después retornamos lo que es este último valor que calculamos dividido la M. Por lo cual habíamos obtenido el resto. Entonces obteniendo eso ya podemos trabajar con lo que es el tema de números pseudo aleatorios, por así decirlo. Existe una implementación interna en Swift, sí, la librería estándar tiene una forma de calcular números aleatorios, la vamos a ver más adelante, pero la idea es que en principio entender cómo se adapta esto al protocolo. Entonces ahora vamos a crear una instancia, por ejemplo, del generador de número aleatorio. Entonces ponemos, por ejemplo, let generador es igual a ¿qué? A LSG, abrimos y cerramos paréntesis, y ahora lo que vamos a hacer es un bucle for guión bajo, porque no nos interesa saber lo que es el índice en este caso. ¿In qué? Vamos a poner un rango, por ejemplo, que sea del 1 al 5. Abrimos y cerramos llave. Y después de esto vamos a poner un print. ¿Un print de qué? De generador.random. Si le damos a correr a esto, vemos que obtenemos valores muy extraños, que son por ejemplo 0.33, 17, 82, 9, 7 y así sigue. El otro es 0.49, el otro es 0.87, el otro es 0.89, el otro es 0.55 y así. Nosotros podemos volver a trabajar con esto. De hecho, si lo volvemos a ejecutar vamos a notar algo. Los números son los mismos. Ahí donde está el detalle, no es aleatorio, es pseudo aleatorio. Eso es importante nombrar. De hecho, muchos algoritmos de cálculo de número aleatorio que uno considera que es aleatorio, en realidad no son aleatorios. Uno tiene que cambiar la semilla. Como la semilla acá siempre va a ser 42, nunca va a ser un número aleatorio. Por ejemplo, ¿qué se utiliza como semilla para calcular número aleatorio? La hora actual. La hora actual del sistema está medida en milisegundos, entonces es un número increíblemente grande. Y obviamente los milisegundos de ahora y los de hace 5 minutos no son lo mismo. Entonces la semilla es diferente y el resultado va a ser diferente. Utilizando eso sí podemos generar números pseudo-aleatorios más creíbles que esto. Este algoritmo como que tiene el problema de que si la semilla es siempre la misma, vamos a tener el mismo valor. Y con los algoritmos de cálculo aleatorio son así.
Entonces utilizamos lo que es, en este caso, la hora actual. No lo vamos a hacer, pero la idea es que sepamos que existen algoritmos y cómo trabajan y lo que hay que considerar que no son todas cosas aleatorias. Voy a dejar esto porque de hecho este ejemplo este algoritmo lo vamos a utilizar en el siguiente y en el que le sigue también, creo. Vamos a ver delegación y un montón de cosas con protocolos, y este algoritmo nos va a servir, y para no tener que volver a escribirlo porque la verdad que es medio pesado, lo vamos a tener guardado. Vamos a borrar lo que es solamente la ejecución del código de crear instancia y eso. Y vamos a hablar sobre lo que son los métodos, pero de tipo mutante. Recordemos que cuando trabajamos con enumeraciones o con estructuras, los valores se asignaban por copia y no por referencia. Es decir, las cosas se copiaban. ¿Cómo podemos hacer que las cosas se modifiquen sin tener que hacer todo un trabajo de ponerlo en un lugar, modificarlo y volver a poner en otro lugar, todo haciéndolo en un solo paso? Aclarando que, por ejemplo, el método va a modificarlo. Entonces ponemos la palabra clave mutating antes de la palabra func. Ahora bien, podemos utilizar métodos mutantes en lo que son los protocolos tranquilamente. Algo a mencionar que si, por ejemplo, vamos a hacer que una clase se adapte al protocolo que tenga funciones de tipo mutating, no es necesario especificar de que el método tiene que ser mutating porque las clases no son por copia sino por referencia, entonces eso no las afecta. Pero si vamos a trabajar con, por ejemplo, enumeraciones o con estructuras, sí las va a afectar. Entonces vamos a crear en este caso algo que nos permita entender cómo trabajar con esto, en especial con estructuras y enumeraciones. En este caso vamos a hacer enumeraciones. Vamos a crear en principio un protocolo, ponemos protocol, que lo vamos a llamar en este caso, ¿cómo lo vamos a llamar? Conmutable. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto vamos a crear lo que es una función en sí, va a ser func, la cual va a modificar esto. Entonces antes de func vamos a poner que sea mutating. Entonces quedaría mutating func. Y el nombre de la función le vamos a poner en este caso conmutar. Abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual nos quedaría que el protocolo conmutable tiene solamente un elemento, que es una función mutante, por así decirlo. No es la traducción correcta, pero bueno, de tipo mutating o de tipo mutante, que puede modificar una estructura o una enumeración. Quisiera llamar conmutar, no va a tomar nada ni va a devolver nada. ¿Para qué nos serviría esto? Vamos a crear ahora lo que es una enumeración. Ponemos enum. La enumeración la vamos a llamar en este caso interruptor encendido apagado. Sí, los nombres son largos, el nombre en inglés es mucho más corto, el switch on off es cortito, pero vamos a escribirlo en español para que se entienda. 2 puntos. Y después vamos a hacer que se adapte al protocolo, entonces ponemos commutable o conmutable. En realidad no es commutable, en inglés no se dice así. Pero bueno, es una enumeración de tipo interruptor encendido apagado o llamada de encendido apagado, que va a ser adaptada a lo que es el protocolo conmutable. Abrimos y cerramos llave. Vamos a definir ahora los elementos de la enumeración, que en principio van a ser case encendido, coma, apagado. Entonces tenemos dos elementos de la enumeración, y a su vez, como se está adaptando al protocolo conmutable, tiene que tener la función conmutar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos mutating func conmutar, abrimos y cerramos paréntesis, después abrimos y cerramos llave, y dentro de la función conmutar lo que vamos a hacer es un switch case. Ponemos switch. ¿Switch qué? Switch. En este caso soft, como habíamos hecho en otras enumeraciones, abrimos llave. Y en caso ponemos case punto apagado, 2 puntos, soft es igual a punto encendido. Vamos a crear ahora el otro caso. Podríamos usar el default, pero vamos a poner case punto encendido. Puse el punto separado ahorita. Case punto encendido, 2 puntos. Self es igual a punto apagado. ¿Qué estamos diciendo? Si está encendido, apágalo. Y si está apagado, encendelo. No es complicado. De hecho, es un conmutador. Es así de simple, un interruptor. Puede estar encendido o apagado. Conmutar lo que hace es cambiar el estado. Entonces, si creamos ahora una instancia, por ejemplo, de interruptor encendido apagado, ponemos en este caso par interruptor. Va a ser igual a interruptor encendido apagado punto, en este caso apagado. Y si ahora hacemos un print
de interruptor. Y después hacemos interruptor punto conmutar, abrimos y cerramos paréntesis, y después otra vez print de interruptor y le damos a correr. Ya tendríamos que predecir que va a hacer esto. Y pone apagado y después encendido. ¿Qué pasó? Creamos en principio una instancia de la enumeración. La palabra correcta no es instancia, pero empezamos a trabajar con lo que es una enumeración de tipo interruptor encendido apagado, la cual se adapta al protocolo conmutable, que a priori va a estar apagada. Después imprimimos su estado, que va a ser apagado, obviamente. Después hacemos interruptor.conmutar, lo cual va a cambiar el estado actual. Va a imprimir el resultado y nos va a quedar interruptor, y en este caso el interruptor va a estar encendido. Y si nosotros copiáramos las dos últimas líneas, es decir, el cambio de estado y la impresión, nos quedaría en este caso completamente crear instancia, imprimir el estado, cambiar el estado, imprimir el estado, cambiar el estado e imprimir el estado, con lo cual tendríamos que volver a estar apagados, porque cambiamos de estado dos veces. Y vemos que dice apagado, encendido, apagado, y es lo que pasó. Y así de fácil es como podemos trabajar con protocolos. Vemos que no es muy complicado, de hecho si ya sabemos llevarnos con clase, trabajar con protocolos es relativamente simple. Y a los que vienen de Java muchas cosas ya les resultan familiares. La ventaja que le encuentro a los protocolos en Swift es que son poderosos en el sentido de que podemos hacer muchas cosas que todavía no vimos. En sí son muy parecidos a lo que son las interfaces en Java, ¿verdad? Eso no puedo negarlo. Como que trabajando mucho tiempo en Java me doy cuenta que si entiendo lo otro, esto es facilísimo. Pero la idea es entender cómo funcionan los protocolos en base, es decir, cómo trabajar con propiedades, el cómo trabajar con funciones, el cómo trabajar con funciones mutantes. Y ahora a partir de esto vamos a poder crear, por ejemplo, juegos, vamos a ver cómo funciona el patrón de trabajo de delegado o delegate, como se lo conoce en inglés. Vamos a ver cómo trabajar con un tipo designado en base a un protocolo y cosas así, pero ya con esto vamos dejando el episodio de hoy. No quiero que se alargue demasiado, que de hecho siempre se alarga demasiado. Sepan disculpar por eso, pero la idea acá es sacar todo el conocimiento y explicarlo lo mejor posible. Últimamente estuve viendo actividad en el canal, comentarios, preguntas, me alegra mucho eso. Hubo una sugerencia que habían dado hace ya tiempo, pido disculpas por la demora, pero bueno, cuestiones de falta de tiempo y algunos problemas que tuve, no pude hacerlo antes, pero ahora cada episodio de lo que es el curso está acompañado de un conjunto de ejercicios, o al menos un ejercicio. Hay algunos casos en que simplemente el ejercicio es ponerse a jugar uno y empezar a descubrir. Hay implementaciones interesantes, hay una que me gustó que es implementar el propio diccionario. Recomiendo no utilizar esa implementación para trabajar porque es ineficiente, como no se dan una idea, pero bueno, es posible trabajar con esas cosas. El crear algunos proyectos, un login simple o cosas así. Y al final del curso vamos a estar haciendo lo que es un trabajo final, el cual la resolución también se va a subir un tiempito después, porque la idea es que no tengan la resolución enseguida, sino que la intenten hacer, el cual va a ser un trabajo que junte la mayor cantidad de temas posible de Swift. Se van a dar muchas especificaciones de qué es lo que se quiere que se haga con el programa, y ahí además uno va a tener que empezar a tomar decisiones. Algo que justamente quiero enlazar eso con los protocolos, es que las decisiones que tiene que tomar uno es en base a la elección de un modelo. Por ejemplo, cuando trabajamos con protocolos estamos diciendo un modelo al cual nos tenemos que ajustar, pero también nos tenemos que ajustar a una realidad. La realidad de lo que queremos obtener. Por ejemplo, si implementamos una clase auto, no queremos que la clase auto tenga todos los detalles de un auto, sino que necesitamos que la clase auto tenga los detalles necesarios, con los cuales vamos a trabajar. El resto de detalles, ¿para qué los queremos? Eso es lo importante a denotar. Hay ciertas cosas que no las necesitamos para nada y no hay que agregar cosas. De hecho hay una frase que es KISS o Keep it simple stupid, que es mantenerlo siempre estúpido. Es básicamente a dejar las cosas lo más simple posible y abstractas posibles. Y eso aplica mucho en la programación y ayuda muchísimo. Así que ya sin más, les vuelvo a recordar que acompañado de cada episodio, inclusive está un enlace que lleva a un repositorio en GitLab donde dejo los ejercicios a resolver y también las posibles resoluciones, porque pueden haber otras resoluciones, puede que haya algún error en eso. Se vale avisar, che, acá hay un error, esto anda mal, lo cual estaría bueno, porque así se lo corrige y se lleva su merecido reconocimiento después como comentario en el archivo, como corregido por y cosas así si les interesa. Así que con eso vamos cerrando, espero que les haya gustado. No se olvide comentar, suscribirse, compartir, darle me gusta, eso ayuda muchísimo a crecer tanto el canal, a que el curso llegue a más personas. Yo la verdad que disfruto haciendo esto y espero que ustedes también disfruten aprendiendo.
Y ya saben, críticas constructivas siempre son bien recibidas, las críticas destructivas no pierdan el tiempo, la vida es una, van a ser directamente desechadas. Así que muchas gracias por haber estado hasta el final del video, si es que se quedaron hasta acá. Me voy despidiendo y será hasta la próxima.